Amigos, cordial saludo, bienvenidos de nuevo a este espacio William en vivo, un servidor William Delgado Gil. Y bueno, gracias por este tiempo que como amigos nos estamos compartiendo mutuamente. Como lo decíamos en el anterior episodio, precisamente son los amigos los que se dedican tiempo y bueno, gracias por su tiempo porque de esa manera podemos aprender y compartir juntos. De esto se trata este espacio, no solamente de compartir tiempo, sino también historias, también opiniones, también en este caso hemos invitado a través de su texto al pastor Jesús Adrián Romero, cantante, músico y escritor, acerca de este texto, Adornando tumbas, matando profetas, y hemos leído ya los primeros 6 capítulos. Peregrino, déjenme contarles los otros, Paternidad y sucesión, Liderazgo y paternidad, Ella, hablando de la iglesia, y el último que leímos en el anterior video, Del ritual a la práctica. Y hoy es el episodio, o mejor, el capítulo número 7, Festival de Nuevas Lenguas. Y hacemos esto porque estamos precisamente mirando la imperiosa necesidad de reinterpretar una fe, hablando del Evangelio, una fe que se ha vuelto periférica y oscura. Ese es el motivo. Así que sin más preámbulos, les invito para que nos acompañen esta noche y vamos a compartir el capítulo 7 que se llama Festival de Lenguas Nuevas. Festival de Lenguas Nuevas. Dice, perdónenme un segundo, quería agradecer los comentarios, las opiniones que están dejando todos ustedes, sus likes en nuestras redes sociales, en Facebook, en Twitter, en Instagram y por supuesto, muchas gracias a todos ustedes. También en YouTube, muchas gracias. Las palabras son bellas. A través de ellas expresamos intenciones y comunicamos emociones profundas. Los poetas son expertos en agruparlas y comunicar en versos los sentimientos que todos llevamos dentro. Los libros combinan docenas de miles de palabras que comunican una historia, un cuento, un concepto, un argumento. Bajo la pluma de un escritor hábil, las palabras cobran vida y cuando las leemos parecen saltar desde las páginas de los libros. Las palabras enamoran. En México hay una expresión que habla sobre el poder de las palabras en el momento de enamorar. Literalmente y entre comillas se dice que verbo mata carita. En Colombia de pronto lo mencionamos de otra manera, como que hablando de la labia, precisamente, verbo mata carita. Se dice para señalar como un chico mal parecido, pero con la habilidad para comunicar sentimientos. En este caso, él será más efectivo que uno guapo y atractivo, pero que no dice nada. La pluma es más poderosa que la espada, dijo el autor inglés Edward Bulwer Lytton, refiriéndose a cómo un escrito es más fuerte que la espada misma para vencer los adversarios. El recurso literario siempre será la mejor vía para acabar con la mayoría de las guerras, porque éstas en gran parte surgen de la ignorancia. Las guerras surgen de la ignorancia. No hay nada más peligroso que un libro, precisamente. Habiendo dicho todo lo anterior, es importante entender que las palabras no solo son metáforas, surgieron por la necesidad de querer explicar algo físico, algo emocional, pero cuando la metáfora deja de ser útil, se cambia por otra. Al parecer, la Iglesia no parece entender que las palabras son metáforas. A veces se toman algunas de ellas y se les dan atribuciones casi divinas. Para muchos, el usar ciertas palabras en el momento de hablar demuestran su nivel de piedad, su nivel de, entre comillas, santidad. Pero por eso con frecuencia escuchamos a personas predicar o hablar con un lenguaje que normalmente no usarían. Lenguaje que en muchos casos requiere una codificación. Casi que necesitamos que al lado nuestro haya un traductor, pese a que habla el mismo idioma, pero como que quisiéramos que al lado nuestro hubiese alguien que nos explique qué fue lo que quiso decir. Hablemos de lenguaje, experiencia y cultura. Es común experimentar la frustración de no ser entendidos por alguien que no habla nuestro idioma, pero a veces se experimenta la misma frustración que personas que, aunque hacen lo que hacen, les dan un significado distinto a esas palabras.
Cuando se trata de comunicar la palabra, el Evangelio, debemos preguntarnos si nuestros oyentes le dan el mismo significado a las palabras que estamos nosotros usando. Las palabras están llenas de cultura, están llenas de significado. Hay palabras que solo pueden ser entendidas por las personas que tienen un lenguaje académico. México, como otros países de habla hispana, es un país de dichos, pero a veces se requiere un diccionario para expresiones idiomáticas para entenderlo. Lo mismo pasa cuando trato de entender a mis amigos de la infancia. Es necesario tener un diccionario de albures. ¿Qué es un diccionario de albures? De expresiones, precisamente, de dichos, de refranes. Para un judío que sobrevivió a los campos de concentración de la Segunda Guerra Mundial, las palabras sed y hambre, campamento y vagón tienen una connotación siniestra, malvada. Teniendo en cuenta lo anterior, es importante precisar que vivimos en un tiempo donde las palabras que tradicionalmente usábamos para comunicar no tienen la misma efectividad que antes. Es más, creo que algunas se han convertido en obstáculos para la comunicación. A veces las palabras que algunos cristianos utilizan necesitan el don de la interpretación y hasta el discernimiento. Hay palabras que fueron secuestradas, que fueron tomadas por sectores extremistas de la iglesia y las pervirtieron. Algunas que en su momento eran bellas, pero ya no comunican su sentido original. Por ejemplo, después de las últimas elecciones para presidente de los Estados Unidos, algunos cristianos norteamericanos se preguntaban si era necesario dejar de llamarse evangélicos y cambiar de nombre. Desde el punto de vista del nombre evangélico, se pervirtió al ser tomada esa palabra por el cristianismo americano anglosajón. Un sector ampliamente capitalista con una marcada tendencia de aislacionismo y una agenda política muy fuerte. Algunos cristianos estadounidenses sienten que esa palabra ya no los describe a ellos. Es decir, hay muchos cristianos que no se identifican simplemente como cristianos evangélicos. La palabra evangelio significa buenas nuevas, pero para muchos el mensaje de este sector evangélico que eligió al nuevo presidente no son buenas nuevas. Y aquí es donde encontramos una especie de Babel, de torre de Babel evangélica. Hay palabras que necesitan ser eliminadas o que necesitan tener una nueva interpretación para volverse a usar. De esa manera estamos viviendo un Babel evangélico, una torre de Babel donde hay muchísimas formas de expresión. Nuestras lenguas simplemente se han confundido. En el diccionario de la lengua española constantemente está eliminando palabras que entraron en desuso, o sea que ya no se usan, incluyendo también las nuevas palabras. Lo mismo sucede con la Biblia. Por ejemplo, la versión Reina Valera fue publicada en el año 1602. Desde esa época ha tenido varias revisiones, muchas, 1862, 1909, 1950, por supuesto 1960, también se revisó en 1977 y por último en 1995. Se le han hecho más de 100.000 cambios de ortografía y más de 60.000 cambios de vocabulario, y solamente a la versión Biblia Reina Valera. Siguiendo con el mismo ejemplo, la Reina Valera antigua utilizaba la palabra caridad para referirse al amor. Pero en versiones posteriores, en versiones mucho más contemporáneas, versiones nuevas, se cambió la palabra amor, se cambió la palabra caridad por amor, ya que la palabra caridad llegó a significar limosna. Las palabras que contiene la Biblia no son sagradas. El mensaje que comunican, por supuesto que sí. Recuerdo en una clase de teología, sáquense de una vez, sáquense de la cabeza que la Biblia es la palabra de Dios. Sí, la Biblia no es la palabra de Dios. En la Biblia se encuentra el mensaje de la palabra de Dios. Ya podemos respirar. Las palabras que contiene la Biblia no son sagradas, decíamos. Los discípulos tenían el mandato de Jesús de ir al mundo y predicar con palabras el Evangelio, pero su instrucción fue que se esperaban
que se esperaran, que no hicieran nada. Quédense en la ciudad hasta que sean revestidos del poder de lo alto, les dijo Jesús. Los discípulos obedecen y por un tiempo se guardan en silencio en Jerusalén, y el Pentecostés tomaba lugar 50 días después de la Pascua, lo que significa que ese fue más o menos el tiempo en que ellos esperaron calladamente, aunque tenían muchas cosas que decir. Pero cuando ya luego el Espíritu Santo desciende sobre ellos, dice la Biblia en Hechos 2, que lenguas de fuego aparecieron sobre sus cabezas y todos empezaron a hablar en nuevas lenguas, es decir, palabras distintas a las que normalmente ellos usaban, pero en realidad eran otros idiomas. Es decir, palabras conocidas por visitantes de diferentes naciones, de otros países, que habían llegado para celebrar la fiesta de Pentecostés. Las lenguas que hablaron no eran lenguas angelicales, no requerían que nadie las interpretara. La gente entendía perfectamente al grado que ese día 3,000 de los que escucharon se unieron a la fe de los apóstoles. No hubo evangelismo, no hubo predicación excepto la de Pedro. Hubo predicación hasta el día que fueron bautizados de nuevo con un lenguaje que todos entendían. Es preciso entonces en varias ocasiones, en algunos momentos, guardar silencio. Tal vez también nosotros necesitamos recluirnos, callarnos y guardar silencio y esperar. Quizás llegará el momento en el que lenguas de fuego aparezcan sobre nuestras cabezas. Esperar, guardar silencio, no hablar. Esto es algo muy difícil de hacer para el cristiano moderno. Algunos lo consideran casi un pecado. El celo por el evangelismo los lleva a nunca callar. Pero no debemos preocuparnos. Jesús dijo que si nosotros callamos, sí, las piedras hablarían. Creo que en algunos casos esa sería la mejor opción. Y es que necesitamos guardar silencio por nuestra cultura occidental, porque nuestra cultura occidental lo ha acribillado. A veces veo programas de televisión, sigue escribiendo Jesús Adrián Romero, que me enferman, no dan espacio para pensar, para reflexionar, para responder, para reaccionar. Y es que la superficialidad y mucho ruido son son los reyes en el entretenimiento. Y también ocurre eso en la iglesia moderna. En la televisión no se puede perder ni un segundo. Hay que aprovecharlo completamente. No se dejan espacios para el silencio, pues estos son considerados un desperdicio, un espacio muerto. Yo diría que esos son los momentos que producen vida, el silencio. En una ocasión durante un concierto tuve que interrumpir el programa para hablar con aquellos que querían llenar cualquier espacio que yo dejaba entre canciones con gritos de ¿quién vive? ¡Ya su nombre! Les expliqué que había personas reflexionando después de haber escuchado una canción o alguna frase y que al estar gritando lo que hacían era interrumpir ese momento que estaba produciendo vida en las personas. Muchos entendieron y aplaudieron. Otros se quejaron en las redes sociales acerca de mi falta de, entre comillas, espiritualidad. El cristianismo se ha adaptado a esa cultura de no dejar de hablar. El cristiano promedio es conocido por meter un versículo bíblico en cualquier espacio de la conversación, textos que no significan nada para nuestros interlocutores. Siempre que estamos hablando, amén, aleluya, y estamos diciendo amén, cualquier palabra, cualquier frase, aleluya. Entre esas frases, y utilizamos la alabanza a Dios como una muletilla. Hay una sobredosis de consejos bíblicos en las redes sociales, en las conversaciones de la mayoría de los cristianos. Digo sobredosis porque ese mensaje, aunque usted no lo crea, también hace daño y hasta mata. Casi todo lo bueno hace daño cuando se usa mal. Los griegos utilizaban, por ejemplo, la misma palabra para referirse al veneno y a la medicina. Ellos lo llamaban fármacon. Y así es el mensaje del Evangelio. ¿Cómo? Puede ser veneno o puede ser medicina. Incluso en algunos casos vacuna contra ese mismo mensaje.
Jesús comparó sus palabras con la medicina. Dijo que había venido a los enfermos, a los que tenían necesidad de médico, de medicina, pero esa medicina se ha vuelto tóxica, lamentablemente. Lo he escrito antes, los tiempos han cambiado. El Evangelio no puede venderse como se vendían o se venden las aspiradoras. ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Y a quién aplico la medicina? Son interrogantes que nos debemos hacer. Y es que ese veneno nos ha llevado a contaminar cosas que no lo estaban, incluyendo ciertas palabras. Los cristianos tienen una antena muy aguda para detectar palabras que consideran antibíblicas, anticristianas. Palabras que los asustan, por ejemplo, magia, yoga, meditación, karma, relativismo, nueva era, ecumenismo, solo por mencionar algunas. Hay gente que ni siquiera sabe pronunciar la palabra ecumenismo, pero habla impresionantemente en contra de ella, con un celo que no se puede explicar y ni idea qué significa la palabra ecumenismo. Al escucharlas, sucede algo de inmediato que lo que hace es que cierra esa conversación. ¿Cómo hacemos para desintoxicar, entre comillas, esas palabras? Bueno, necesitamos una desintoxicación de las ideas y las palabras que están enfermas. Y es que es necesario reevaluar esas palabras de nuestro vocabulario. A veces es importante que nosotros mismos primero nos escuchemos. ¿Cómo estoy hablando? ¿Qué digo? ¿Cómo lo digo? Porque hay ocasiones en que nosotros mismos no nos oímos. ¿Qué pasaría si por un tiempo pusiéramos nuestro lenguaje religioso en ayuno? Es decir, si no utilizamos ningún tipo de aleluya, amén, gloria a Dios, ninguna de las palabras, entre comillas, cristianas, religiosas. Tal vez yo creo que provocaríamos una renovación. Tal vez el resultado sería una comunicación más evocativa. ¿Cómo así? Una comunicación que provoque más otro tipo de ambientes, de sentimientos. Una comunicación más compasiva y hasta más poética. A lo mejor nos llegaríamos a parecer más a Jesús compartiendo a través de historias. Recuerden que Jesús no les dio cátedra de las Escrituras, ellos las sabían de memoria. Les compartió historias. ¿Recuerdan las parábolas? Si dejáramos de hablar, posiblemente recuperaríamos la sagrado del mensaje y tal vez la gente dejaría de escuchar nuestros consejos como bulla, como ruido, como algarabía, como algo que no tiene razón de ser, como dice la palabra, como címbalo que retiñe, y empezarían a distinguir palabras y a escuchar por fin el mensaje. Jesús es la palabra viviente y dinámica, en movimiento, ajustándose a la capacidad del entendimiento de cada etapa que nos toque vivir. En los tiempos en los que estamos hay más significado en el silencio que en las palabras. Cuando nos encontramos con alguien que perdió un ser querido, a veces no hallamos qué decir. Y eso es lo mejor. Decimos más con el silencio. Y decimos más con un abrazo. Decimos más con nuestra presencia. Y en silencio. A veces en mis tiempos de oración siento que mis palabras se convierten en un obstáculo para orar. Hay muchas personas que me dicen, pero es que yo no sé qué decir cuando estoy orando. Perfecto, solamente quédate en la presencia del Señor y no digas nada. Es entonces que los gemidos indecibles, como habla o como dice la Escritura, hablan más que 1000 palabras. Aún Dios mismo, que en el principio era la palabra, guardó silencio. Y él guardó silencio por 400 años cuando las palabras se habían viciado, cuando las palabras se habían contaminado. Y después de ese tiempo nos habló a través de su Hijo, el Verbo hecho carne. Muy diferente a lo que pensamos, un ayuno de silencio no significa que habrá silencio. No,
Significa que finalmente hablará nuestro corazón, hablarán nuestras acciones y hablarán a un volumen que finalmente hablarán nuestro corazón y hablarán a un volumen que no lo podremos ignorar. Pero es difícil guardar silencio cuando lo que hacemos es rendirnos el derecho al control y a la manipulación. Y es que nosotros siempre hay ese deseo de estar siempre dando nuestra opinión, nuestro punto de vista y no podemos callarnos. Nos sucede a todos, sí, pero si guardáramos silencio, tal vez nos daríamos cuenta que sabemos poco, opinamos mucho. Cuando dejamos de hablar, seremos forjados a ver hacia adentro, a ser introspectivos y a reflexionar, a contemplar y ver a nosotros mismos y enfrentar nuestros propios pensamientos, nuestros propios intereses, nuestros propios anhelos. Voy a utilizar una palabra religiosa, nuestros propios demonios. El silencio nos va a susurrar a nuestro oído la verdad. Cuando regresemos de nuestro ayuno de palabras, descubriremos que para comunicar efectivamente el Evangelio, el punto de partida deberá ser el lugar donde se encuentra la persona con la que estamos hablando, no donde nos encontramos nosotros. Así era Jesús. Su lenguaje no fue religioso. Todos lo entendían. Sus mensajes son predominantemente parábolas, historias de la cotidianidad. A los pastores de cabras, de ovejas, de ganado, les hablaba con sus mismas palabras, de manera que lo entendieran muy sencillamente. A los agricultores les habló del sembrador que salió a sembrar la semilla. A los fariseos les habló con lo que ellos sabían, la palabra, la Torá. Relatos que hablan de cómo Dios ama y acoge al pecador, cómo Dios se siente feliz cuando volvemos a casa, con la parábola del hijo pródigo. Sus parábolas, sus historias eran historias todas de buenas nuevas. ¿Qué nos pasó a nosotros? ¿Qué le pasó al liderazgo cristiano en Latinoamérica? Hay suficiente edad, y creo que escribe Jesús Adrián Romero, tengo suficiente edad para recordar cuando el mensaje del Evangelio consistía en hablar de un encuentro con Dios a través de Jesús. Era un mensaje sencillo, de salvación, de transformación, de cambio de vida. Mi encuentro con Jesús, cuenta Jesús Adrián Romero, en mi adolescencia, se dio en ese entorno. ¿Qué nos pasó? ¿Cuándo nos perdimos en el camino? Ahora, por ejemplo, Juan 3:16 no suena a buenas nuevas. La predicación del Evangelio actualmente se ha convertido en un ejercicio de confrontación con un lenguaje, voy a decir, violento y en defensa de lo que yo pienso hasta llegar al pleito, porque no es buen predicador si no está vociferando y gritando y alzando la voz y reprende. ¿Me explico? Jesús ha dejado de ser una persona y se ha convertido en un argumento. Para poder recuperar el sentido de las palabras, necesitamos un ayuno de ellas. Hay palabras que particularmente requieren descanso. Por ejemplo, las palabras avivamiento, unción, cobertura, discipulado, bendición, predicación, guerra espiritual, entre muchas otras. Sí, ustedes pueden dejarnos ahí muchas de esas palabras que para nosotros tienen un significado, pero para las personas allá afuera, ¿eso qué es? Están locos. Necesitamos un festival de nuevas lenguas, pero no solo de nuevas palabras, sino de nuevas maneras de comunicar el mensaje de Jesucristo, de salvación. Aún nuestra manera de predicar necesita un nuevo bautismo. Hemos santificado el medio. Hemos santificado el medio, lamentablemente. Hemos santificado tanto el sermón tradicional al punto que si alguien rompe formación, si se aleja de la norma, los demás lo ven menos espiritual. No, ese no tiene unción.
Es común escuchar a cristianos descalificando un mensaje porque no se leyó un pasaje de la Biblia para empezar, o no se oró al comienzo o al final, no se utilizó cierto lenguaje, no se usó la Biblia física, sino en mi caso, por ejemplo, que yo uso mucho mi celular. El sermón no fue lo suficientemente largo o fue tan extremadamente corto, no hablaron en lenguas, no hizo la invitación para conocer a Jesús, en fin, y la lista sigue. Bueno, es tiempo para que nosotros simplemente despertemos la creatividad. El guardar silencio, el quedarnos callados, nos llevará a tener un nuevo bautismo en nuestra forma de compartir, despertará la creatividad que tanto se ha perdido en la iglesia, porque es que necesitamos nuevas ideas de predicaciones que se alejen de lo tradicional. En cambio, usar parábolas, narrativas, liturgias, actuaciones, poesía, todo eso que dejó de usarse. Yo recuerdo, por ejemplo, que en mi iglesia usábamos obras de teatro, pero obras de teatro, representaciones, en fin, todo eso lamentablemente se ha perdido. Es tiempo de dejar morir el ego del predicador evangélico, sepultarlo para permitir que resucite un nuevo predicador, una nueva forma de hablar, de enseñar. Toda tradición religiosa debe pasar por el valle de la sombra de muerte, por la noche oscura del alma, para renovarse en la nueva mañana. Todo esto es necesario para que la iglesia recupere la voz que ha perdido, recupere la influencia que ha perdido y la relevancia que ha perdido. Festival de Nuevas Lenguas. Es el capítulo que acabo de leer y bueno, vamos a continuar con Dignificando al Pecador. Ese es el capítulo 8 en nuestro próximo video. Estamos leyendo a Jesús Adrián Romero, Matando Profetas. Matando Profetas es como que derribando o acabando con esos prejuicios mentales que como religiosos, lamentablemente, los líderes cristianos se han hecho. Y esta es una reflexión, un llamado de atención para que salgamos de esa tradición. Se supone que el evangelio no es religión, pero lo hemos vuelto una completa, total religión. Y hasta acabamos de hablar de las palabras que hablamos dentro de esa religión. Y es necesario que nosotros guardemos silencio, nos callemos y dejemos que el Espíritu sea el que nos hable. Un servidor, William Delgado, gracias por conectarse todos los días a las 8 de la noche. William en vivo. Muchas gracias, muchas bendiciones.